Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Alistair Crook, ex diplomático británico y experto en Oriente Medio. Recomiendo encarecidamente seguir su Substack, Conflicts Forum. Yo, desde luego, es donde encuentro los mejores análisis sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. He dejado un enlace en la descripción. Así que muchas gracias por volver a acompañarnos. El placer es mío. Siempre es un placer. Gracias por invitarme. Es usted muy conocido por llevar a cabo diplomacia entre bastidores, negociando altos el fuego locales, especialmente durante la Segunda Intifada y cuando fue asesor de seguridad del responsable de política exterior de la Unión Europea. Pero, a diferencia de muchos de sus colegas, reconoce que para lograr una paz sostenible es necesario incluir, en vez de excluir, a los distintos movimientos islamistas, Hezbollah, Hamas. Pero sí, supongo que querer incluir a todos los actores es una buena manera de ganarse enemigos en lugares poderosos. Sin embargo, lo que veo ahora es que, con esta guerra contra Irán, el conflicto se está extendiendo realmente por toda la región. Está abriendo tensiones, conflictos, por ejemplo, entre los saudíes y Yemen, que existirían con bastante independencia de Irán. Y parece que, para poner fin a esto, haría falta una diplomacia compleja, no solo entre Washington y Teherán, sino tratando de incluir a las distintas partes implicadas en este conflicto. Así que me preguntaba, a medida que esta guerra sigue extendiéndose o ampliándose, ¿cómo está evaluando usted el problema? ¿Y qué actores cree que tienen que participar para poner fin a todo esto? Sé que es una pregunta muy amplia. De acuerdo. Me gustaría abordarlo por partes en vez de tratarlo todo de golpe. Quiero decir primero dónde estamos, y creo que Irán lo ha dejado bastante claro. Hemos visto, en primer lugar, una nueva declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que más o menos reitera los 10 primeros principios que se enunciaron antes de las conversaciones de Islamabad, pero difería en varios aspectos. El lenguaje era más duro. Venía a decir, no vamos a tolerar este tipo de lenguaje vulgar ni que nos insulten, así que olvídenlo. Y al mismo tiempo hubo un cambio en la Secretaría del Consejo, el CSN. La declaración la hizo quien salía del cargo, y eso es bastante importante. No fue el nuevo secretario entrante, Mohsen Rezaei, quien hizo la declaración. Era el saliente que había sido nombrado por Pezeshkian. Ahora pierde su voto en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y Rezaei pasa a tener voto como representante del líder supremo. Al mismo tiempo se han producido varios cambios militares. Creo que lo que estamos viendo es una consolidación muy deliberada en torno a un liderazgo y a una visión. Y esa visión es que Irán no va a buscar una solución con este presidente. Casi lo han dicho abiertamente. Quizá tengamos que mantener la guerra hasta el 29. El bloqueo de Hormuz será hasta el 29. No creo que eso signifique que estén buscando una guerra total. Más bien que mientras Trump gira o ya ha girado, alejándose en cierta medida de la guerra y hacia, como dice Besant, la presión económica, no tenemos de qué preocuparnos. La presión económica sobre Irán será suficiente y podemos seguir manipulando el precio del petróleo para que la gente no se altere demasiado. En este caso, Irán ha dicho, vamos a seguir atacando barcos. Y parece que han entendido las reglas del juego, porque el lunes, este último lunes, de hecho media hora antes de la apertura de los mercados, en vez de que Axios con Barak Ravid dijera, está a punto de llegarse a un acuerdo, atacaron un petrolero justo media hora antes de los mercados, para dejar claro un mensaje. Así que han entendido cómo se está manipulando el mercado y han respondido a su manera. Así que, quiero decir, creo que vamos a entrar en una situación de escaramuzas prolongadas, por así decirlo, entre Irán y Estados Unidos, y van a presionar a Trump. Y no creo que tengan intención de negociar.
De hecho, no tienen intención de negociar con Trump, a menos que él quiera capitular por completo. Así que hay un cambio ahí. Ahora, querías llevarlo al conjunto de la región. Yo diría que una vez más ha habido una serie de errores de cálculo. Quiero decir, el primer error de cálculo de Estados Unidos fue que no comprobaron adecuadamente sus inventarios de armas antes de iniciar una guerra, algo que uno pensaría que sería de las cosas más evidentes que hacer. Pero una vez más, si asumían que la guerra solo iba a durar 4 días, quizá pensaron que no importaba. Pero fue un gran error, porque no comprobaron sus inventarios. Creo que el segundo gran error fue precisamente este. Fingir, decir, no tienes que preocuparte por el petróleo ni por los demás elementos que pasan, ya sea por el Mar Rojo o por los estrechos. No, porque en realidad creemos que están pasando muchos más petroleros y buques de GNL, ¿se entiende? Ahora es un gran aumento del precio del petróleo. Y Bessent sigue tranquilizando a Trump. No te preocupes por eso. La presión económica recaerá sobre Irán y al final capitularán. Y podremos controlar el precio del petróleo y podremos controlar la economía. Creo que este es otro gran error. Creo que es un gran error porque, en primer lugar, la manipulación del petróleo se ha convertido en realidad en una señal de debilidad estadounidense para el resto del mundo. La gestión tan evidente de estos precios ya no engaña absolutamente a nadie. Y no está preparando a la gente para lo que viene porque, ya sabe, está muy bien que Bessent y otros digan, bueno, mire, ya sabe, el precio que estamos controlando está ahora en 87 o lo que sea. El precio no significa nada, olvídelo. Ya sabe, esas bonitas gráficas que teníamos en la universidad, la demanda y la oferta, y el equilibrio en medio donde se cruzan las curvas. Pero en realidad, lo que más cuenta es la curva de oferta, porque eso tiene que ver con la escasez y con cosas reales, por así decirlo. La demanda, en cambio, es algo efímero, que puede aparecer y desaparecer automáticamente. Pero los suministros reales, y todos sabemos que los suministros reales, en particular los de destilados medios con los que se fabrican el diésel y el queroseno, están en gran medida ausentes. Así que han recurrido a la idea de presionar a Irán, ejerciendo presión sobre la región. Presionando a Irán en Líbano mediante la promoción del plan para desarmar a Hezbollah que urdieron y que va completamente en contra del memorando de entendimiento, el MOU. Y lo han estado haciendo presionando a las Hasht, las PMMU, la resistencia, si se quiere, la milicia de Irak a la que atacaron en los últimos días. Arabia Saudí y Estados Unidos los atacaron durante el periodo de Arbaín, cuando la mayoría de los chiíes iban a Karbala en peregrinación. Y esto también, quiero decir, una sucesión de errores realmente atroces, porque he conocido a los líderes de las Hasht y sé un poco cómo son. Me reuní con ellos en Karbala. Y quiero decir, ya saben, en Occidente pensamos en ellos, Occidente los clasifica así. Son simplemente grupos afines a Irán. Ya saben, los encendemos y los apagamos a voluntad. No hacen lo que les dicen. Nada más lejos de la realidad. Esta gente son nacionalistas iraquíes realmente firmes, nacionalistas duros, gente orgullosa, dura, pero nacionalistas. Y sí, son chiíes. Y por supuesto, Irán es en muchos sentidos la madre patria del chiismo. Pero eso no significa que simplemente reciban órdenes de Irán. Quiero decir, hay coordinación, pero eso no significa que sean una especie de robots en manos de Irán. Y prometieron represalias por los ataques contra Arabia Saudí. ¿Por qué Arabia Saudí y Estados Unidos decidieron atacarlos en primer lugar es un misterio? Arabia Saudí dijo que fue porque atacaron una refinería de Aramco, pero las Hasht lo niegan rotundamente. Y yo no he visto ninguna prueba de que estuvieran implicadas. Quizá decidieron atacarlas porque Arabia Saudí no quería señalar a los hutíes en Yemen, porque eso significaría que tendrían que intensificar la escalada contra ellos. Y son realmente reacios a ir a la guerra con los hutíes.
Aunque ahora la guerra de Yemen está llegando a Arabia Saudí, les guste o no. Ya está ahí, y las llamas aumentan casi cada día. Así que creo que esto fue un intento, en todos los ámbitos, de tratar de presionar a Irán. Pero en realidad ha ocurrido lo contrario. No ha presionado a Irán. De hecho, está presionando a todos los aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí. Todos estos estados están bajo presión porque las tensiones están aumentando. El ambiente en la región se está calentando. Quiero decir que hay llamas reales en muchas zonas y están afectando a todos, incluida Cisjordania. Es específicamente importante en Cisjordania, es decir, ahí está una posible escalada en Oriente Medio que puede producirse en cualquier momento. En resumen, todo eso indica que confieren noticias graves. Y la gente no está preparada. No creo que esté preparada para las consecuencias económicas. Quiero decir, es insólito, y ahora mismo ni siquiera se menciona en la prensa occidental. Apenas se habla de ello. Se da por hecho que Bessent lo está gestionando todo con sus maniobras sobre el precio. Así que esa es realmente la situación. Trump se ha apartado de Hegseth y le ha culpado en Camp David, diciéndole, me engañaste sobre las municiones. Creía que todo esto ya estaba resuelto. Se ha dirigido a Bessent y Bessent le dice, mira, no tienes de preocuparte, todo está bien. A los iraníes se les acabará el petróleo muy pronto, solo tenemos que mantener el bloqueo y ganaremos la guerra. Y creo que esto es sin duda un error. Irán había colocado suficiente petróleo y suficientes antes de empezar la guerra. Desde entonces ha vendido 80 millones de barriles. Sigue vendiendo y permitiendo el tráfico hacia China, por lo que cobrará. Así que de hecho, en todo caso, probablemente vaya ligeramente por delante de su presupuesto. No creo. Sí, quiero decir, habrá presiones económicas en algún momento, pero no creo. Quiero decir, no estamos hablando de nada inminente. Estamos hablando de meses, quizá del año que viene, cuando veríamos algunas presiones. Pero de nuevo, se está interpretando mal a Irán. Porque si Irán llega a un punto en el que su situación se vuelve existencial y tiene que elegir entre capitular o escalar hacia una guerra mayor, creo que elegirá escalar hacia la guerra. Y eso queda prácticamente confirmado si se observa la elección de los líderes militares que acaba de nombrar el líder supremo. Entonces, ¿qué opciones tiene Estados Unidos aquí? Porque como decías, Irán parece, si no estar a la ofensiva, al menos endurecer su posición, tanto en la retórica como en los hechos. No tiene por qué esperar a los ataques estadounidenses e intentar responder de la misma manera. Toma la iniciativa por sí mismo. ¿Qué puede hacer Estados Unidos aquí? Me refiero a las opciones que hay sobre la mesa, porque ahora mismo es muy difícil interpretar a Estados Unidos. Tienes a Trump diciendo en sus discursos que, bueno, ya controlamos el estrecho de Hormuz y que está completamente abierto. Y luego tienes a Scott Bessent sosteniendo que, bueno, el estrecho de Hormuz no es realmente relevante en absoluto. Simplemente lo redirigiremos todo a través de tuberías subterráneas. Y es sí, se parece un poco a la manipulación del mercado a la que se ha hecho referencia. Da la impresión de que solo intentan hacer que todo esto desaparezca con palabras vacías, pero no va a desaparecer, y la situación no va a mejorar realmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿O cuáles son las posibles opciones? Porque si no pueden ganar, si su opción militar no resulta convincente, no hay una vía real hacia la paz que Estados Unidos pueda aceptar. Quiero decir, creo que cuando firmaron el memorando de entendimiento, en realidad no tenían intención de descongelar los activos iraníes, pagar reparaciones y poner fin a esta guerra. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Creo que ha dado usted exactamente en el clavo.
Creo que ellos piensan que, y Trump ha sido bastante bueno en eso a lo largo de su carrera, simplemente decir que la realidad no es la realidad que tienes delante. Esta es la realidad y yo la gestiono, yo la dirijo. Y muy a menudo esa realidad que él proclama no guarda ninguna relación con lo que uno sabe. Como cuando dice, bueno, Hormuz está totalmente abierto, Hormuz está abierto, y estamos levantando un muro de acero alrededor de Hormuz. Cuando sabemos que estos días no pasa nada por allí. Y cuando miras un país como Arabia Saudí, que ahora ha sufrido la destrucción de ambos extremos de su oleoducto hasta Yanbu, incluida la zona de carga del Mar Rojo. Y los yemeníes están imponiendo un cerco a los puertos de Yanbu, y los buques saudíes que intentan salir están siendo amenazados, y o bien dan media vuelta o algunos son atacados. Incluso algunos barcos comerciales de Arabia Saudí han sido atacados recientemente. Y esto va a tener un gran impacto en todo el Mar Rojo, porque, según tengo entendido, significa que las aseguradoras van a aplicar primas de guerra a todos los envíos marítimos en el Mar Rojo. No va a afectar solo a uno, va a tener un efecto más amplio. Así que la producción saudí ha caído un 75% a caro por intentar hacer operated. They can't sell the oil. They need, oil at 100. Necesitan, quiero decir, el petróleo a $100 para cuadrar su presupuesto público y vender todo el volumen, y sus ventas acaban de desplomarse un 74%. Al mismo tiempo, debido a la crisis con Japón, Besen ha dejado muy claro que nadie puede vender bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Arabia Saudí si no puede vender su petróleo ni sus bonos del Tesoro? Quiero decir, ya sabes, lo único que puede pasar es que Estados Unidos tenga que rescatarla diciendo, de acuerdo, danos tus bonos del Tesoro y te damos el dinero, y más adelante lo revertimos en una operación de recompra, como están haciendo con Japón. No creo que los Emiratos Árabes Unidos hayan exportado nada de petróleo. El gas licuado tampoco está pasando. Bueno, no sería desde el Mar Rojo, pero no está pasando por Hormuz. Así que Trump se enfrenta a más de un dilema. No basta con sentarse a esperar a ver cómo Irán queda sometido a una presión cada vez mayor. Irán lleva años bajo presión, sabe cómo manejarse. Ha pasado décadas encontrando vías alternativas, caminos indirectos y otras formas de sobrevivir, pese a todas las sanciones que se le han impuesto. Y como digo, si se enfrenta a esa opción, pero al mismo tiempo, creo que lo que vamos a ver, a menos que tengamos mucha suerte, es una escalada en toda la región. Y creo que la parte más peligrosa va a estar en Israel. Va a ser muy peligroso en Israel, porque las elecciones se han vuelto realmente tóxicas. Y se está abriendo una gran brecha entre, si se quiere, los partidos laicos askenazíes europeizados que llegaron a Israel en busca de una especie de seguridad, y la otra parte, en parte mesiánica y nacional religiosa. Estos tienen una visión mucho más talmúdica y más dura, y ambos están casi al borde de la violencia por el futuro. Pero lo realmente preocupante es que los partidos de derechas, los sondeos muestran que, en conjunto, los israelíes se inclinan por la derecha, con un claro desplazamiento hacia la derecha israelí. Sin embargo, la mayoría de esos partidos de derechas, el Likud, el Nacional Religioso y el partido de Ben Gvir, Otzma Yehudit, no están obteniendo escaños. No los están consiguiendo. No sé por qué, y no está claro por qué no los consiguen. Si el clima va en esa dirección, ¿por qué no están mejorando su posición en las encuestas? Y lo que oímos cada vez más de ese sector, Ben Gvir, Smotrich y otros, es que lo que hace falta es una intifada en Cisjordania, o alguna medida relacionada con Al-Aqsa, el monte del templo, Haram al-Sharif, porque así es como podemos ganar las elecciones. Si el equilibrio electoral se está alejando de nosotros, no vamos a ceder el poder. Y Netanyahu está haciendo todos los preparativos para no tener que cederlos si pierde las elecciones. Está manipulando el sistema electoral,
colocando a los suyos, diciendo que no tenemos que obedecer al Tribunal Supremo y cosas así. Hay una corriente muy fuerte, lo documentamos todo en nuestro Substack para quienes estén interesados en seguirlo, porque es muy importante. Y en este momento, Cisjordania empezó. Los colonos están entrando y atacando aldeas palestinas. Está muy claro que el ejército está a punto de entrar en los campos de refugiados de Cisjordania, no en Gaza. En Gaza ya lo están haciendo, pero quieren entrar en Cisjordania y atacar allí a los palestinos, y realmente volver a una especie de situación como la del 48 en Cisjordania, en la que los palestinos se marchan y creen que este es el camino para ganar las elecciones. Las elecciones son muy disputadas y no está claro que Netanyahu pueda ganarlas. Está haciendo todo tipo de maniobras como inventarse nuevos partidos para crear, en cierto modo. El objetivo estratégico es crear unas circunstancias en las que ningún otro gobierno pueda tener éxito salvo el suyo. Porque, como recordarán, si deja de ser primer ministro, puede que tenga que ir a prisión. Así que toda la región, y si se quiere, la guerra entre Yemen y Arabia y Saudí se está intensificando. Los hutíes han lanzado misiles contra las fuerzas alineadas con Arabia Saudí en el sur, obligándolas a huir. Muchos misiles, grandes ataques. Los hutíes vieron una acumulación de fuerzas entre las fuerzas alineadas con Arabia Saudí en el sur, que, según entendieron, estaba preparando el terreno para un ataque en el norte, en Saná, contra los territorios controlados por los hutíes. Así que actuaron para destruir esa concentración y esa acumulación de fuerzas. Y como digo, tienes a la milicia Hashd en Irak prometiendo represalias contra Arabia Saudí. En las fronteras de Arabia Saudí, el país está desplazando tropas hacia sus fronteras. Tienes a Irán realizando incursiones en Irak para aplastar a los kurdos iraquíes, porque había informes de que los estadounidenses seguían estudiando si sería posible presionar a los kurdos para que intentaran invadir Irán y tomar una zona como una especie de estado soberano del Kurdistán. Vimos que Ucrania y Rusia hacían lo mismo hace poco, como recordarán, como medida de presión. Y los iraníes han entrado allí, han matado a muchos de los líderes, han asesinado a algunos de ellos y han destruido las municiones y la logística para ello. Y los iraquíes también han dicho a los sirios que si empiezan, como Trump ha venido sugiriendo que hagan, a implicarse en Líbano y a participar en la gestión del Líbano. Trump ha sugerido que sería una buena idea que Tara participara en la gestión del desarme de Hezbollah en Líbano. Los iraquíes están en la frontera siria y dicen, si os movéis contra Líbano, nosotros entramos en Siria. Es la situación. En conjunto, hay una situación muy desordenada y cada vez más tensa en todo Oriente Próximo. Y lejos de presionar a Irán, en realidad va a presionar a todos los aliados, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Todos los estados del Golfo estarán muy inquietos ante el repentino resurgimiento de la militancia iraquí y de la militancia hutí en toda la región, mientras los iraníes siguen amenazando y quizá actúen para destruir la infraestructura de los estados del Golfo si Estados Unidos intenta destruir la infraestructura de Irán. Netanyahu está presionando a Estados Unidos para que, cito sus palabras, destruya la infraestructura de tal manera que el Estado sea incapaz de prestar servicios a su población. He descrito eso en la práctica como una bomba nuclear lenta en vez de rápida, porque eso es lo que supondría, especialmente en pleno verano. No tener electricidad, ni agua, ni instalaciones. Quiero decir, sería difícil mantener la situación en absoluto. Así que es una situación muy tensa, muy intensa, y creo que habrá que vigilar muy de cerca lo que ocurre en Cisjordania. Si eso estalla, puede desencadenar explosiones en todas partes.
Y según el plan de paz de Trump, Hamas tendría que ser trasladado a una especie de campos de concentración. No los llamaron campos de concentración, sino algo así como zonas seguras. Y también se intentaría desarmarlos. Así que, en conjunto, es una zona muy inestable, y durante un momento pareció que eso iba a fusionarse, en cierto modo, con la guerra entre Ucrania y Rusia, porque los ucranianos dispararon contra un buque iraní en el mar Caspio. Y la cuestión es que solo unos días antes, los estadounidenses atacaron por primera vez bases iraníes en el Caspio. Después se produjo el ataque contra el buque iraní en el Caspio, y parecía que eso estaba a punto de pasar a formar parte de este conflicto. Sin embargo, parece que los ucranianos han dado marcha atrás, y en cierto modo se han disculpado y se han desvinculado de ello. No lo sé. Hay gente en Washington lo bastante loca como para pensar que fusionar las dos guerras es una buena idea. ¿O tú qué crees? No lo sé. Creo que es muy difícil asumir que vayan a poder controlar una situación así, y creo que eso forma parte de la arrogancia. Se sientan y creen que pueden mover unos botones y unas palancas y controlar en esencia cómo escala esto, dónde se libra el conflicto, etc. Creo que estamos muy cerca de que todo esto se descarrile, no solo en Irán, sino también con los rusos. Exacto. Y ni siquiera tendría que ser por accidente. Quiero decir, si yo estuviera en Teherán o en Moscú, pensaría que entregarles a los estadounidenses el control de esta escalada, permitirles decidir cuándo empiezan los combates, cuándo terminan, dónde escalar. Esto es muy peligroso, porque hemos visto los ataques contra Jordania, por ejemplo. Los estadounidenses dijeron inmediatamente, esto ha sido un ataque sorpresa. Pero están en medio de una guerra. Se daba por hecho que los iraníes solo responderían de forma equivalente a las acciones estadounidenses. Así que el hecho de que no lo estén haciendo, quiero decir, no quieres dar tanto control a tu adversario. Y creo que el hecho de que piensen que pueden fusionar estas dos guerras en una sola y tener el control absoluto, creo que esa arrogancia también es un error de Teherán y Moscú, que le han dado esto a Estados Unidos, la ilusión de que pueden controlarlo. Así que quizá deberían ser un poco más imprevisibles. Quizá deberían ponerse a la defensiva. Creo que el ataque reciente contra el restaurante de Moscú es mucho más grave de lo que la gente ha percibido, en cierto modo. Se produce en un contexto en el que Ucrania dispara misiles contra rusos en la playa del Mar Negro. Probablemente habrán visto los vídeos, todo el mundo en el agua, nadando y disfrutando del mar, y entonces un misil cae sobre personas que están tumbadas en sus toallas, tomando el sol. Hubo otro también contra un hotel turístico. Pero creo que lo diferente en el caso de, por así decirlo, la cuestión de la bomba, es que se trata de uno de los grandes y altos edificios de las 7 Hermanas de Moscú, que conocerán. Y bueno, están apartados, no están en una vía principal ni en una zona muy poblada. Están, por así decirlo, completamente solos. Pero en la planta baja de uno de esos edificios había un restaurante italiano. Y según tengo entendido, 2 generales de alto rango, generales de las Fuerzas Aéreas, estaban asistiendo a una recepción de boda. Así que el restaurante estaba cerrado al público. Entonces llegó una mujer con un supuesto regalo para los asistentes a la boda. La seguridad la detuvo en la puerta. Y obviamente, o al menos parece lógico, la persona que controlaba la operación desde una distancia segura, desde un coche o algo así, pulsó el botón. Mató a los 2 e hirió a mucha gente, porque el paquete, además de explosivos, estaba lleno de bolas de acero. Así que la gente que estaba en la terraza resultó herida. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es tan importante? Creo que es muy importante porque no sé nada de esto en absoluto. No tengo información privilegiada, pero apostaría de que reviscos de tantos things garments sur sucting yinto, erentito.
a Western intelligence service facilitated this operation, provided the intelligence or provided Esta operación proporcionó información de inteligencia o detalles sobre cómo identificar y saber que esos dos generales estaban en esa fiesta. No sé si es cierto, puede que no lo sea, pero creo que es una suposición razonable, visto el patrón que hemos observado de una implicación cada vez mayor de los servicios de inteligencia europeos y occidentales en este ámbito, apoyando acciones contra la población civil y estos asesinatos. Estarán reflexionando sobre ello, y creo que probablemente podría servir de punto de inflexión. Los rusos, quiero decir, no harán nada de forma precipitada ni improvisada, pero nos tomarán muy en serio, y creo que, ya sabe, llegará un momento. ¿Cuánto tiempo puede seguir Occidente y particularmente Europa lanzando sus misiles contra zonas civiles? Antes eran las refinerías y cosas así, pero ahora son las playas y los clubes. Ahora hay asesinatos de asistentes a bodas en Moscú. ¿En qué momento dice Rusia, basta, se acabó? Si no entienden el lenguaje, si no se han tomado suficientemente en serio nuestras advertencias de que no vamos a tolerar esto, entonces adoptaremos medidas más duras, medidas que les dejarán claro que no vamos a aceptar que esto continúe. Así que creo que podría ser un punto de inflexión serio. El ambiente en Moscú es bastante diferente. Hay mucha más, creo yo, ira contra los servicios de inteligencia occidentales. Ya sabe, creen que el lanzamiento de estos misiles inquieta a los rusos, los vuelve ansiosos, los pone nerviosos, les hace desear que la guerra termine, les hace pensar que Putin tiene la culpa y que tiene que irse. Creo que se equivocan al 100%. Lo que consiguen es enfurecer profundamente a los rusos y hacer que quieran que esto se detenga. Y creo que estamos viendo muy claramente ese cambio de ambiente en la especie de bombardeo, en el castigo que está teniendo lugar en Ucrania. Pero puede que no se limite a Ucrania si estas acciones continúan. ¿Va a lograr el alto el fuego que Trump parece creer? Quiero decir, Rubio acaba de decir eso. Hace un par de días lo dijo muy claramente. Estos ataques con misiles son algo bueno porque ejercerán presión sobre Putin y tendrá que sentarse seriamente a la mesa de negociación. Y él no lo dijo, pero que se alcance un alto el fuego, algo que Rusia sigue descartando. Y al mismo tiempo, altos cargos rusos están diciendo muy claramente, no, ya no vamos a hablar con los estadounidenses. Hemos terminado con esas negociaciones. En realidad, eso es lo que vienen diciendo. Y el ministro de Exteriores ha dicho, lo parafraseo, que las conversaciones de Alaska fueron en realidad un engaño, más parecido a los acuerdos de Minsk, para dar más tiempo a Ucrania, que fueron un engaño y que no tienen intención de continuar estas conversaciones. Sí. Los canales de comunicación con Washington para asuntos administrativos seguirán abiertos. Pero no vamos a tratar con ellos. No son de fiar. Así que, bueno, esta es la situación. Irán no quiere hablar con Occidente. Rusia se niega a hablar con Occidente. Y cuando Rubio intentó decirle a Wang que se mantuviera al margen de Irán, el ministro de Exteriores chino le respondió en un tono claramente brusco que se ocupara de sus propios asuntos. Así que Europa está, en cierto modo, en su búnker. Ve al mundo entero como antagonista, como malvado y hostil. Y se queda ahí, satisfecha de sí misma, en su búnker, pensando, como dices, que está en el panel de control, tirando de las palancas y pulsando los botones para provocar un cambio. Así que creo que ya sabes, me preguntabas por Irán, pero creo que hay que verlo en un contexto más amplio. Y creo que en última instancia la visión de conjunto sobre Irán es que toda esta cuestión depende ahora del mercado de bonos, o del mercado de deuda y de bonos. Japón puede ser el detonante de algo mucho mayor, porque las perspectivas de mantener a flote el yen japonés no son buenas. El rescate está en marcha.
Besant ha gastado hoy, creo, 90.000 millones de dólares, no de su dinero. Parte de ello ha sido vender euros para comprar yenes, pero son cantidades enormes, y el yen sigue devaluándose, y a medida que se devalúa, suben los tipos de interés, sube la inflación. Todos los problemas se agravan mucho más. All of the problems become much more exacerbated. Sí creo que en este sentido, la guerra contra Irán y Rusia ya se ha fusionado hasta cierto punto. El hecho de que estén aprendiendo el uno del otro. Es decir, que los rusos ahora ven lo ocurrido en Alaska como un engaño. Y sí, fue un engaño. Pero en lugar de verlo como algo aislado, o incluso en el contexto de los últimos 35 años, desde el fin de la Unión Soviética, creo que también están mirando hacia Irán, porque todos los acuerdos que se están firmando nunca tuvieron la intención de aplicarse. Y todas las negociaciones parecen fraudulentas. Y entonces hay que preguntarse, claro, cuando se producen estos atentados terroristas dentro de Rusia, como esta bomba en un restaurante, y se ve esto combinado con esta campaña de 40 días de ataques en profundidad dentro de Rusia contra objetivos civiles para presionar a Rusia y lograr que la población civil quiera apartar a Putin, creo que no ven hacia dónde se dirige esa presión. Porque yo siempre pregunto, ¿qué es Rusia? ¿Qué opciones tiene Rusia? Porque parece que en Europa hemos equiparado la paz con la capitulación o la derrota de Rusia. Pero si Rusia considera que está librando una guerra existencial, no hay una alternativa entre capitulación y escalada. Solo hay escalada. Así que simplemente vi también el comentario de Rubio. Esto es bueno. Hará que Rusia sea más flexible. Bueno, en realidad no. Esto está demostrando lo que el Kremlin ha dicho desde el principio, que Ucrania, dentro de la órbita de la OTAN, se convertiría en un estado de primera línea, un instrumento para ataques directos contra Rusia. Así que veo que la postura rusa se está endureciendo, un poco como lo que vemos en Irán. Y supongo que sí, mi última pregunta es, ¿por qué crees que no hay más reflexión sobre esto? Estamos los dos en Europa. Quiero decir, últimamente he estado usando el ejemplo de esta campaña de 40 días contra Rusia. Hicieron esto sabiendo que los rusos podían tomar represalias, que podían imponer un bloqueo naval, que podían cerrar Odessa, que pueden ser mucho más implacables contra Kiev. Saben que Kiev no tiene muchos más sistemas de defensa aérea. Se puede ver venir la represalia. Sabemos que los rusos ven realmente esto como una amenaza existencial. ¿Por qué? Es muy difícil convencer a alguien de que esto iba en nuestro interés. Igual que Trump alejándose del memorando de entendimiento. ¿Qué está pasando en Occidente? No hay debate sobre estas cosas. Supongo que esa es la parte más aterradora. Si hubiera debates, discusiones, ¿cuál es el interés de Rusia? ¿Cuál es el nuestro? ¿Qué opciones posibles hay? Y optáramos por la opción A. Bueno, de acuerdo. Habría sido una conclusión horrible, pero ya ni siquiera hay debate. A mí esto me parece, como has dicho, simplemente se da por hecho que nosotros somos los buenos y ellos los malos. Y si no apoyas a los buenos, luchando contra los malos, entonces quizá tus simpatías estén con el enemigo. No veo ningún debate más allá de eso. No, and no one says anything. I mean, with what's No, happening y in nadie dice Gaza nada. or in the West Bank. Quiero decir, con lo que está pasando en Gaza o en Cisjordania, quiero decir, se oye algo desde los círculos diplomáticos occidentales, un poco desde España quizá, pero en general casi nada. Nada, es como si no estuviera pasando nada. Las amenazas contra la población iraní, todas esas cosas simplemente se silencian. Creo que la única respuesta a eso es que las élites están cada vez más, el establishment está cada vez más nervioso y perdiendo la confianza en sí mismo. En otras palabras, están desesperados. Están desesperados porque pueden ver lo que le está pasando a Ucrania. Ucrania fue, por así decirlo, sigue siendo, ya sabes, quiero decir, después de la guerra contra el terrorismo, ¿cuál era el propósito de la OTAN? ¿Cuál era el propósito? ¿De qué iba todo aquello? Así que tenía que ser Rusia. Era la única forma de mantener viva a la OTAN. That was the only way to keep NATO.
Si se quiere, el objetivo era mantener la OTAN y mantener implicados a los estadounidenses, como siempre ha sido. Mantener a Alemania fuera y a Estados Unidos dentro, como dijo el primer secretario general sobre la alianza. Y luego está la Unión Europea, quiero decir, profundamente dividida en cuestiones financieras y en muchas otras cosas. Lo único que quedaba era ondear la bandera de Ucrania y de la guerra con Rusia, y utilizar esto como una especie de medio para imponer la conformidad. Y ya sabe, el lenguaje que sale de Bruselas gira por completo en torno a que tenemos que estar alineados, tenemos que aceptar la conformidad. Nadie puede decir nada que se salga de la línea, porque si eso ocurre, entonces todo se desmorona. Así que creo que esa es la clase de crisis en la que se ven. En cuanto ocurre algo, o se elige a un partido, o AfD gane un actor importante en Alemania en unas elecciones, entonces el principio de que todos se ven en restore. Y creo que están desesperados por intentar mantenerlo unido. Ahora, las informaciones sobre Merz planeando quitar autonomía a los estados federados alemanes si votan de la manera equivocada. Quiero decir, eso demuestra la desesperación, pero es un buen argumento. Quiero decir, si esta es la nueva Europa, ya no es un proyecto geoeconómico en el que ponemos en común nuestros recursos para tener capacidad de negociación colectiva e intentamos traducir eso en influencia política. Si en cambio es una Europa geopolítica que depende de una oposición común a Rusia, si estalla la paz, todo el proyecto podría empezar a fragmentarse y desmoronarse. De nuevo, yo diría que basar la Unión Europea en un enfoque geopolítico fue un error. Pero parece que nadie cuestiona esto tampoco. Sí. Tienes razón. Quiero decir, recordarás que la Unión Europea hablaba de que ahora era un actor geopolítico. Bueno, ha quedado absolutamente claro que no lo es. Nadie les presta atención. Quiero decir, ni Rusia ni Irán. Nadie quiere hablar en absoluto con los europeos. Lo han gestionado muy mal. Y tampoco han gestionado bien el resto. Están enfrentados, están completamente enfrentados con Rusia. Están en conflicto con China. Mantienen malas relaciones con Estados Unidos. Quiero decir, el resultado ni su superdigas que en rating nets tienen enemigos. The thing is true for this tennis on meat. And they have no influence on events either. Recuerdo a Romano Prodi, el primer ministro italiano que fue presidente de la Comisión Europea. Una vez, creo que hace unos 20 años, hizo un comentario, que la UE es un gigante de barro. Es decir, es bastante grande e impresionante, pero si intenta moverse puede tropezar y desmoronarse. Y pensé que desde mi punto de vista, esta analogía era un gran ejemplo de por qué no puede ser una potencia geopolítica y de por qué la vía geoeconómica era su verdadero destino si quiere tener éxito. Pero de nuevo, también se alejaron de esto sin apenas debatirlo. Así que sí. En fin, ¿alguna reflexión final antes de terminar? I think the Creo que la única reflexión real es de nuevo lo poco preparados que estamos todos para lo que claramente está ahí fuera y corre el riesgo de desencadenarse en algún momento. Y creo que va a ser mucho peor, porque no se ha hablado de ello, ni se ha hecho ninguna preparación psicológica de la gente. Creo que les va a pillar por gran sorpresa cuando de repente descubran que no pueden conseguir diésel para su coche, o que está racionado, o que se establece algún tipo de prioridad para que unas personas tengan terno. Esto les ha podido resultar bastante impactante. No, estoy de acuerdo. Creo que con esto vemos tanto a los iraníes como a los rusos darse cuenta de que la diplomacia no funciona. Ambos están adoptando una postura de línea dura. Pronto vamos a tener una enorme crisis económica, escasez de energía. Y veo que, en este país, el periódico más grande publica artículos. El artículo de portada trata de dónde estarán los buenos restaurantes y qué comida será popular este verano.
Quiero decir, es que siento que aquí hay una mentalidad de búnker. No les gusta ver lo que se viene. Y con todo este control del relato, si no hay nada bueno que contar, simplemente no se habla de ello. Creo que, más o menos, ahí es donde estamos. De nuevo, no es bueno cuando necesitas desesperadamente corregir el rumbo, pero aquí estamos. En fin, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Siempre lo agradezco. Gracias. Thank you. Gracias por invitarme a su programa.